El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se define ambiguamente como una monarquía parlamentaria y como tal ordenó contratar a la compañía de operaciones marítimas y de envío BB Line Group Limited, propietaria del barco BB Stockholm, para retener a 500 migrantes dentro de la embarcación hasta que sean analizadas sus solicitudes de asilo. Pues esta medida fue justificada por el primer ministro británico Rishi Sunak, al explicar que el objetivo es dejar de gastar 6 millones de libras esterlinas, es decir, algo así como 7.680.000 dólares diarios por el alojamiento de migrantes en diversos hoteles, por lo cual indicó que el barco es una alternativa más barata que alojar migrantes. El Ministerio del Interior anunció que actualmente el Reino Unido tiene más de 160.000 solicitudes de asilo pendientes por tramitar y que 51.000 de estas personas están actualmente alojadas en hoteles. Lo curioso es que diversas organizaciones no gubernamentales se han pronunciado contra esta medida de la monarquía parlamentaria británica, al denunciar que el barco será utilizado como una cárcel y que estas acciones violan el derecho internacional de migrantes. De manera que el Reino Unido violenta el derecho internacional de los migrantes y sobre eso pondremos el punto en la I. Corporate Watch, grupo de investigación que ayuda a las personas a enfrentarse a las corporaciones con sede en Reino Unido, informó que la familia propietaria de la empresa BB Line Group Limited, actual dueña de la cárcel flotante de migrantes de Reino Unido, denominada BB Stockholm, comerciaba esclavos ya en el siglo XIX. Según Slave Voyages, la base de datos más completa que existe sobre la trata transatlántica de africanos esclavizados en el Nuevo Mundo, el señor John Beebe fundó la empresa marítima BB Line Group Limited en 1806 y él mismo era dueño de varios barcos negreros como el Sally y el Harmony, que transportaron más de 600 africanos procedentes de Angola, Nigeria y Camerún hacia la Guyana Británica, Barbados y Jamaica. Es curioso que un gran porcentaje de los migrantes económicos que mantendrán dentro de la cárcel flotante son de procedencia africana. Por lo tanto, se demuestra que en pleno siglo XXI, Gran Bretaña y sus empresas continúan con el maltrato hacia estas personas, violando el derecho internacional. Según el Ministerio del Interior, la cárcel flotante de migrantes estará operativa por 18 meses, albergando aproximadamente 500 migrantes, hombres, adultos y solteros, hasta que se les procesen sus solicitudes de asilo. Fíjate qué interesante que estamos viendo que por un lado las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado de Refugiados, conocido como la ACNUR, ha totalmente encendido las alarmas porque ha dicho que esto viola el derecho humanitario internacional. Sin embargo, también en el caso de las organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, pues dicen que es inhumano el hecho de que el Reino Unido acuda a esta cárcel flotante que, de hecho, como paréntesis, fue construida por la familia Bibi, que se caracteriza desde el siglo XIX de haber traficado con esclavos desde África hasta el continente americano. Así que toda la denotación, el nombre de este barco flotante, pues ya trae una gran carga negativa con respecto a este terrible problema que es la migración, que a nivel internacional pues cada vez se ha convertido en un problema de la agenda global. La barcaza calificada por mucha gente como un barco presión, porque es un barco presión, llega en el momento en que el Parlamento británico aprueba la controvertida ley contra la inmigración ilegal, porque le llama inmigración ilegal. Ahí yo me quisiera detener, que es una inmigración ilegal. Toda migración de un ser humano no puede ser una migración ilegal. Es simple y sencillamente un proceso de desplazamiento sociológico de un grupo de seres humanos que se desplazan hacia otra geografía, hacia otro momento. Simple y llanamente porque se restringen de forma dramática sus derechos donde ellos están y buscan un asilo, buscan el horizonte donde ellos puedan estar de la mejor manera.
El Ministerio del Interior del Reino Unido explicó que la infraestructura de la cárcel flotante constará de 3 pisos y más de 250 camarotes dobles. Igualmente informó que los costos diarios para la seguridad, sanidad y alimentación de los migrantes quienes estarán alojados en el barco supera los 24.200 euros diarios. Aunado a esto, el régimen británico anunció que los primeros 50 migrantes llegarán al condado de Dorset en las próximas semanas. Asimismo, explicó que estos migrantes podrán entrar y salir del barco diariamente siempre y cuando estén bajo vigilancia. También deberá firmar su entrada y salida en un libro de registro mientras esté en la zona portuaria de alta seguridad cualquier migrante. El barco Vivi Stockholm es considerado como la nueva cárcel en la que el Reino Unido podría albergar a los migrantes que lleguen sin documentación. Richard Drax, parlamentario conservador por la circunscripción de Dorset, dentro de la isla de Portland, anunció a la BBC que se ha hecho todo lo posible para detener la llegada de la nueva cárcel flotante para migrantes, ya que existen razones pragmáticas que podrían alterar la seguridad de la isla. Sin embargo, la cárcel flotante Vivi Stockholm se movilizó hacia el puerto de la isla de Portland, ubicado frente a la costa suroeste de Inglaterra, en las adyacencias del Canal de la Mancha. They're going to have rooms of 3 or 4 on a barge in a highly restricted port with access from and back and forth on a bus. They can get on and off. On a bus. Right. They can't wander through the port, so they're going to simply be stuck on what I call it a quasi-prison, Right. because you won't get everybody off at the same time. And I think the frustrations and the issues and the problems that some of them will have will bubble up. And I'm very concerned about what's going to happen on the barge in the port. I'm also concerned with hundreds of migrants of whom we know nothing. And the minister yesterday could not confirm whether they were free of criminal offences, organisations like you and the press, and of course my counsel with whom I'm working very closely. And what's happened is that all the negotiations have happened behind our back with a private port. The port have done this for commercial reasons. Los ciudadanos locales de la isla de Portland están enojados por la falta de consulta y expresaron que la llegada a su puerto de la cárcel flotante podría alejar a los turistas. De igual forma, anunciaron que era una injusticia la forma como el Reino Unido trata a los migrantes. Claramente será extremadamente estrecho y lo que tenemos que recordar es que los refugiados ya habrán pasado por experiencias muy traumáticas. We are a population of 13,500 people. This is an influx of 500 single men. 500 single men who have possibly got, mental health issues because of maybe the journeys they've taken. We do not have the health services or the infrastructure to support our own people, let alone 500 men. This is a town reliant on tourism. It's a massive concern. It's an unknown concern. And we haven't been told. We know nothing. We are being treated by contempt by the Home Office, Portland Port, and also Dorset Council, who are way too quiet for my liking. Asimismo, crear por su parte fuentes oficiales de la isla afirman que el gobierno británico se financiará a los servicios locales como la policía y la sanidad pública para esto apoyarlo y dinamizar el impacto en la comunidad. Aquí hay 2 elementos clave. Por un lado, la parte sociológica, que es un grupo de gente que está llegando como inmigrante a una isla como tal, como Portland. Por otro lado, una isla que querramos o no, tiene cierta preponderancia de cara a la parte británica y a su vez trata de ser autosuficiente, a su vez trata de minimizar el impacto en la comunidad local, como la comida, áreas de recreo, provisión sanitaria. Sin embargo, el ayuntamiento como tal sabe que va a haber una problemática en cuanto a ello, que no le va a permitir constituirse como tal. De hecho, desde antes de Países Bajos estuvo estacionado en Hamburgo y de ahí posteriormente se trasladó a Rotterdam, pues con esta historia tan terrible y negativa que atinadamente se pudiera narrar y leer en los grandes tabloides, pero la familia dueña de este barco
ahora ha dado en arrendamiento al Reino Unido como una salida de válvula de escape ante los cuestionamientos que se han generado al interior del Reino Unido, ante el Parlamento británico y ante todo el caos que se ha venido generando por la necesidad de los migrantes de tener que arriesgar su vida por el Canal de la Mancha para buscar asilo, un derecho internacional y un derecho humano que tienen pues cualquier ser humano. Sin embargo, no olvidemos que pues Reino Unido se le ha cuestionado a la luz de la Convención de 1951 que habla sobre el tema de los refugiados, donde ahora la apuesta por parte del gobierno de Sunak pues es intentar condensarlos en este barco para que no ingresen a Reino Unido y sobre todo tenerlos ahí bajo control. Este proyecto de habilitar una cárcel flotante para migrantes en el Reino Unido constituye el más cuestionable de la era Brexit. Pues esta medida fue adoptada años anteriores por otra monarquía parlamentaria, como es el Reino de los Países Bajos, que también utilizó el barco Vivi Stockholm con el mismo propósito. Sin embargo, una investigación reveló que dentro de la cárcel flotante concurrieron abusos sexuales, violencia y pésimas condiciones sanitarias, por lo que el Ejecutivo de Ámsterdam decidió desmontar la estructura. Ahora resulta curioso además saber que aunque el poder monárquico británico conoce la mala experiencia que tuvo Países Bajos con la idea de una cárcel flotante, aprobó ante el Ejecutivo y Congreso del Reino Unido la activación del proyecto. Por otro lado, el Ayuntamiento de Dorset recibirá más de $2.220.000 durante los 18 meses que operará la cárcel flotante en sus puertos. Cinco países de la Unión Europea, España, Italia, Grecia, Chipre y Malta, han recibido 100.995 migrantes hasta el 16 de julio de 2023. Pero, al ser comparado con el opulente Reino Unido, que solo ha recibido 13.200 en los primeros 7 meses del presente año, se visualiza una desproporción porcentual de migrantes hacia las costas del Canal de la Mancha que comparten. Con estas cifras se desmonta el argumento del régimen británico que en reiteradas ocasiones ha anunciado que su país vive una auténtica invasión de migrantes africanos. La migración de ciudadanos de países africanos hacia Europa en su mayoría cruzan el mar Mediterráneo y muy pocos se dirigen al Canal de la Mancha en busca de llegar al Reino Unido. Esta constante migración masiva hacia la Unión Europea existe por múltiples factores, ya sea por conflictos bélicos, crisis económicas, sanitarias o situaciones de vulnerabilidad alimentaria y política. Según el derecho internacional, existen diferentes tipos de migrantes. Están los migrantes económicos, los desplazados forzosos, los refugiados políticos, los perseguidos religiosos o los perseguidos sexuales. Los migrantes africanos en su mayoría son del tipo económico y desplazados forzosos. Decenas de países del África Occidental y de la región de los Grandes Lagos en la actualidad padecen conflictos bélicos internos e inestabilidad política por el extractivismo que en su mayoría han fomentado los países que los colonizaron, como Reino Unido y Francia. La causa principal de su huida no es la pobreza ni el hambre, sino es el saqueo sistemático de sus recursos, es el saqueo sistemático de los recursos, tanto naturales como minerales, de los países africanos por parte de los gobernantes multinacionales, especialmente de la europea, y los grandes poderes financieros extranjeros y locales que saquean esos recursos naturales que dejan a países tan ricos con todo eso sin nada. La historia nos hace recordar pues lo que sucedió lamentablemente durante siglos atrás. Hoy África ya no está dispuesta
dispuesta a seguir siendo utilizada, explotada y sobre todo que saquen desde los diamantes hasta las nuevas tierras raras y las materias primas que son tan útiles en diferentes industrias. Hoy África alza la voz, hoy África también está dispuesta a negociar al tú por tú, a negociar a nivel simétrico y no como era en el pasado. Y yo creo que esa es la directriz correcta, donde se sepa que 54 votos en las Naciones Unidas tienen el mismo peso que puede tener los 27 votos de la Unión Europea. Los migrantes provenientes de países africanos han denunciado que por décadas las acciones neocoloniales de las potencias europeas dentro de esos países los han empobrecido, pues les han saqueado sus recursos naturales y les han controlado económicamente al imponer sus monedas de origen. Es por eso que no les toca otra opción que emigrar hacia los países que los han despojado de sus riquezas. Especialistas informan que el problema de fondo de los ciudadanos africanos, quienes migran por el mar Mediterráneo y por el Canal de la Mancha, arriesgando sus vidas, es consecuencia del saqueo de sus recursos naturales y el saboteo de las potencias occidentales para tratar de controlar sus gobiernos con el fin de garantizar sus intereses económicos. Actualmente, el Reino Unido ha aprobado una ley de migración que avala la repatriación de migrantes quienes hayan llegado indocumentados e ilegales a sus costas. Una legislación que está violando, por cierto, el derecho internacional, el cual exige protección a los migrantes indistintamente de su tipo u origen. Once we have a clear view of the operability of Rwanda confirmed by the courts, then we will be able to take a very firm view about the economic impact of this bill. But I would also say, to my mind, it's pretty obvious what the economic impact of the bill will be. We'll stop spending £3 billion a year on our asylum cost. We will stop. It's a bill which will lead to the cessation of 45,000 people in hotels and £6 million a day. And to my mind, those are savings which we cannot ignore. Okay. The government wants to actually try and fix these issues. What it needs to do is it needs to focus on creating safe humanitarian routes for people to get to the UK, and it needs to focus on clearing the existing asylum backlog, and it can start by processing claims from people who are from countries where it is a near certainty that they will be given refugee status in the UK. El Parlamento británico aprobó el 26 de julio una nueva ley de migración que restringe la posibilidad de cualquier tipo de protección migratoria como el asilo o el refugio. En una declaración conjunta, el jefe de refugiados de la ONU, Filippo Grandi, y el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, aseguraron que la ley de migración aprobada por el Reino Unido ocasionará dañinas consecuencias para las personas que necesitan protección internacional. Sin embargo, el régimen de justicia británico, dentro de su corte de apelaciones, recalcó que existe un alto riesgo de que las personas que sean deportadas a Ruanda, país tercero que servirá de puente para repatriar a los migrantes que lleguen indocumentados al Reino Unido, sufran persecución o tratos inhumanos al llegar a sus países de origen. De hecho, las Naciones Unidas ha dicho que el gobierno de Sunak violaría el derecho internacional y que porque sería contradictorio a lo que por un lado es signatario de instrumentos internacionales en cuestión como la Convención Universal de los Derechos Humanos, pero también esta Convención de 1951 de los Refugiados, donde permite a un refugiado solicitar asilo. Sin embargo, no solamente Reino Unido o Estados Unidos, cada vez vemos más potencias que a modo maquillan, como es este caso de este buque que se conoce como el BB Stockholm, pero que en realidad se ha convertido ya a nivel internacional con la etiqueta de una cárcel flotante para los migrantes. Sí, por supuesto que el Parlamento británico ha aprobado esta ley, pero con fines políticos, y es ahí donde la conversación se abre, no solo al interior del Parlamento británico, sino a nivel internacional, de si en realidad este tipo de barcos pudiera abonar a ordenar la migración, a regularla, o si lo único que puede hacer es encender las alarmas para situaciones que pudiera generar más violencia al interior. Pues claro que para las Naciones Unidas es una violación al derecho internacional, lo mismo para las ONGs.
hay un gran cuestionamiento y por lo tanto pues habrá que observar, estar de cerca si va a ser un fracaso o si pudiera ser un éxito para el gobierno de Sunak. Los argumentos legales para pedir asilo en el Reino Unido ahora, con la nueva ley, no tendrán validez. Unas 45.000 personas llegaron al territorio británico en el año 2022 y en lo que va de 2023, unas 13.200 más. Pero a partir de agosto de este año, quienes lleguen serán arrestados y devueltos a sus países de origen o a un tercer país que servirá de puente para luego repatriarlos. Al parecer, el régimen británico ha olvidado, o no quiere quizás recordar que se trata de las vidas de seres humanos quienes padecen situaciones críticas y persecución en sus países de origen. Por otro lado, ha fomentado la práctica de seguir maltratando a los migrantes, quienes ya poseen un proceso migratorio, aislándolos en cárceles flotantes donde no es posible saber hasta dónde y cuánto se violan sus derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado las medidas y las leyes migratorias de la monarquía británica, debido a que privan de protección a los migrantes y restringen la posibilidad de asilo. Resulta pues que acciones estas que violan el derecho internacional y el artículo 39 de las reglas procesales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De esta manera hemos puesto nuestro punto en la I.